se la vayan consiguiendo desde ya, para que no tengan problemas al momento de dar el examen. Yo ahora voy a utilizar la calculadora de aquí del computador para que ustedes vean qué cálculo ingreso a la calculadora, etc. Entonces, vamos a resolver algunos ejercicios de las preguntas ejemplos que tiene el Ministerio de Matemáticas. Voy a hacer preguntas distintas a las que hice ayer para no repetir lo mismo que les expliqué a los alumnos de ayer. Entonces, ya. Vamos a iniciar aquí con la pregunta número 6. Dice, distribución de las temperaturas máximas en Osorno en enero del 2016. Aquí hay una columna, que es esta que está en vertical. Recordar que las columnas están en vertical y lo que está así en horizontal se llama fila. Entonces hay una primera columna que son las temperaturas máximas y todos estos números están expresados en grados Celsius. Esta es la frecuencia absoluta, que significa cuántas temperaturas de 18 yo registré. Aquí registré una temperatura de 18, aquí 0 temperaturas de 19, 2 temperaturas de 20, etc. Esta columna dice frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo voy a ir sumando el número que yo lleve aquí, en la absoluta. Entonces aquí llevo una temperatura contada y escribo aquí 1. 1 más 0 me va a dar 1. Y en esta fila tengo que ir sumando estos que estén aquí a su altura, ¿cierto? 1 más 0 más 2 me va a dar 3, que es aquí. Entonces esta va acumulando según las que van en la absoluta. Esta es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, un segundo, voy a aceptar a sus compañeros. Ahora sí. Esta columna nos... Buenas noches. Profe, buenas noches. Disculpe, ¿será que usted puede repetir? Es que no lo entiendo muy bien. Claro. Un momento. Ahora sí. Ya. Yo aquí tengo... Voy a explicarlo mejor en la pizarra para hacerlo más gráfico. En estadística, cuando yo hago encuestas o mido algo, ponte tú, tenemos que medir como las temperaturas de ciertos lugares o de un lugar en ciertos momentos. Y yo registro estas temperaturas. Primero registré 18 grados, después registré de nuevo 18 grados, luego registré 21 grados, luego registré 19 grados y luego registré 20 grados y luego registré 20 grados. Entonces, hay algo que se llama frecuencia absoluta, que es cuántas veces yo registré el dato. Entonces aquí van a ir mis datos. Mis datos es que yo pude haber registrado 18, 19, 20, 21 y 22. Eso es lo que yo quiero contar. Entonces, la frecuencia absoluta es cuántas veces yo registré este dato. Aquí yo lo registré el 18 una vez, 2 veces. Frecuencia absoluta
2. El 19, ¿cuántas veces lo registré? Una vez. Frecuencia absoluta, 1. El 20 lo registré 1, 2. 2 veces lo registré. Y el 21 lo registré una vez. El 22, no tengo ningún 22, así que se registró 0 veces. Esa es la frecuencia absoluta. Ahora también está la frecuencia absoluta, pero acumulada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo voy a ir sumando todos los que se presenten aquí. Entonces, hasta ahí llevo 2 contados. Luego, si yo bajo, debo contar todo lo que yo ya pasé. 1 y el dato anterior. 1, 1, 2. Quedaría 3, exactamente. Entonces, en la siguiente fila, debo ir contando. 5. Claro, todo lo que yo ya pasé. 2, 6. 3, 4, 5. Y en la siguiente me Serían resulta 6. 6. Exactamente. Y en la que sigue también me resulta 6, porque Sí. se suma con ese 0. Esa es la frecuencia absoluta acumulada. Ahora la frecuencia relativa. Frecuencia relativa. ¿Qué quiere decir? La frecuencia relativa es cuánto es esta frecuencia absoluta, pero del total de frecuencias. Entonces yo primero tengo que ver cuánto es el total de estas frecuencias absolutas. Total. Y sumo 2, 3, 4, 5, 6. Exacto. Ese es mi total. Ya, y yo veo, la frecuencia relativa es 2. O sea, aquí yo tengo 2 datos de los 6 que son en total. Aquí yo tengo un dato de los 6 que son en total. 2 datos de los 6 que tengo en total. Y abajo un dato de 6. Y aquí 0 datos de los 6 que tengo en total. Ahora yo estas fracciones que escribí aquí las puedo pasar a decimal, porque en algunas tablas se presentan decimal. Entonces, 2 dividido en 6, para pasar de fracción a decimal, tengo que hacer la división. 2 dividido en 6. Así yo lo puedo pasar a decimal. Como yo tengo calculadora, puedo resolverlo en la calculadora, ¿verdad? 2 dividido en 6. Y me va a dar el decimal. 0,3. Periódico. Vamos a aproximarlo a 0,3. Hasta ahí nomás lo vamos a dejar. El siguiente es 1 dividido en 6. Profe, Dígame. yo lo hice con mi calculadora, pero me salió otro resultado. Me sale el 1 raya 3. 1. Le sale el 3 con una raya arriba, ¿sí? Arriba, así como si fuera una recta suma, no sé. Ya, al tiro le explico. Ya. Lo que pasa es que
Cuando un número es así, en algunas calculadoras aparece así, 0,3333333. Y aparecen muchos, muchos 3. Es porque este es un decimal infinito. Y eso también se puede representar como un 0,3 con una raya arriba. Profe, Ujú. no me salió así, me salió un 1 arriba, raya y el 3 abajo. Ah, ya. Ya. Le salió como una fracción. 1 dividido en 3. Claro. Ya, esa es una fracción, que es lo mismo que una división. 1 dividido en 3. Porque si usted divide 1 en 3, le va a dar este mismo resultado. Son distintas formas de expresar un mismo resultado. Vamos a comprobarlo. 0,16. 1 lo divido en 3. Igual 0,33333. ¿Se entiende? Sí. Sí, profesora. Ya. Ahora, el siguiente, 1 dividido en 6. 1 Da 0,16. Exactamente. 1 dividido en 6 es 0,16. Y también era como un decimal infinito. 16, 6, 6. Y yo lo voy a aproximar a 0,16. Entonces aquí es 0,16 y arriba 0,3. Ya, y este es el mismo de arriba, 0,3. Y este es el mismo que el segundo, 0,16. Y el 0 dividido en 6, yo sé que cualquier número que tiene el 0 al principio en una división es igual a 0. Si yo 0 cosas las divido en 6, sigo quedando con nada. Entonces aquí es 0. Esas son mis frecuencias relativas. Es la frecuencia absoluta dividida en el total de frecuencias. Y luego tenemos la frecuencia relativa acumulada. Profesora, Relativa. disculpe, una consulta. Dígame. Mire, aquí donde dice 1 dividido en 6, Uh-huh. yo había puesto 0,1. ¿Y cómo sé yo que tengo que poner hasta el 6? Se repite 6, 6, 6. Ah, ya. Eso depende del criterio de aproximación que se use. Por ejemplo, está el truncar, que es solamente cortar el número. Yo puedo cortarlo ahí o puedo cortarlo ahí. Realmente depende más del ejercicio, de cómo salgan las alternativas. Por ejemplo, aquí, en la tabla, estos decimales tampoco son exactos todos. Entonces aquí me dio 0,003. Pero si voy a poner el 0,1 en el 1 dividido en 6, si yo pongo 0,1 estaría malo. No, también está bien, pero sí está bien en realidad, porque usted puede tenerlo así truncado. Puede ser 0,1 o puede estar aproximado a 0,2. Ah, ya. Son criterios de aproximación, depende de cómo aparezcan las alternativas. Nunca le va a aparecer las dos. Es algo así como el redondeo, si es más de 5 vendría sumándose ya acercándose al 2. Claro, claro, ese es el redondeo. Aquí está redondeado y aquí está truncado. Ya, profesora, gracias. Ya.
Entonces, esa es la frecuencia relativa. Y la relativa acumulada, hacemos lo mismo que con la frecuencia absoluta acumulada. Vamos sumando 0,3 o 2/6 en la primera fila. A ver, voy a hacerlo con decimales solamente. 0,3. Luego debo sumar ese 0,3 con el 0,16. Se puede poner en la calculadora también, pero lo voy a hacer así mental. 0,46. ¿Cierto? Se va sumando este con este. Y me queda aquí. Luego debo sumar el que sigue. 0,46 más ese 0,3 me da 0,76. Y luego debo sumarle ese 0,16 al resultado que yo tenía ahí. Me da 0,82, 0,92. Y esa es la frecuencia relativa acumulada. Y ese se mantiene porque debo sumarle 0 más 92. Hasta aquí, ¿alguna duda? La última parte, profe, si me la pudiera explicar bien. Para la última parte igual yo quedé con dudas. Ah, ya. Entonces aquí estamos haciendo lo mismo que hicimos con la frecuencia absoluta. Íbamos sumando este, lo colocábamos aquí, luego sumábamos este con este y lo colocamos aquí. Luego 1, 2 y este, y se escribe aquí. Bueno, con estos hacemos exactamente lo mismo. Este se coloca aquí. Sumo este con este y lo coloco aquí. Este con este y con este y lo coloco aquí. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Se va sumando uno por uno? Claro. Se va sumando hasta donde yo tenga que escribir el dato. Ya. ¿Se entiende? ¿Me lo podría explicar de nuevo? A mí no me quedó claro. Ya. Al tiro. Un segundo. Ya. En la primera fila yo debo escribir este dato. Entonces sumo este dato, solito. 0,3. Y lo escribo aquí. Luego debo escribir el que está aquí. Y tengo que sumar este y este. Hasta la altura en la que yo tengo que escribir el dato. Luego, como esta es la altura a la que debo escribir el dato, tengo que sumar desde arriba hasta donde yo tengo que escribir. Ahí. Y lo sumo y me da esto. Luego debo llevar uno más abajo. 1, 2, este y este. Y los sumo. Todos estos que están aquí arriba. Todos esos. Los sumo. Ya. Ahí se Y entendí. este es lo que me resulta. Ya entendí, muchas gracias. Ya, El último se repite porque es 0. claro. ¿Viste? Entonces, ya, perfecto. Pasamos a la pregunta. Dice, aquí está la frecuencia absoluta, que era cuántos datos tenía yo, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la relativa acumulada. Dice, en la columna frecuencia relativa acumulada, en el segundo dato está tapado con una mancha de tinta. ¿Qué número está tapado por la mancha? Esta mancha. Entonces ustedes deben ver cuál es el dato que corresponde poner ahí. Relativa acumulada.
0.03. Claro, Se me perdió Claro. a mí. sí, al tiro, al tiro. No le entiendo el otro cuadro, profe. Esto de aquí, Sí, Hay que hacer lo mismo, pero como se borró el cuadro. por ejemplo, ahí no hay el 2 dividido en 6 como nos hizo hacer. claro, aquí pasaron al tiro a poner el resultado en decimal. Pero como es una frecuencia relativa acumulada, tú debes ir sumando el que está aquí arriba con el de abajo que está a la altura, ¿cierto? Es la acumulada. Entonces se suma este con este y me da este de aquí. Por ejemplo, este que está aquí es la Repite. suma de todos los que están arriba. Por eso ese que está borrado se repite. Como es 0, Claro, correcto. da 003. Entonces la respuesta correcta es la alternativa B, B. 0,03. ¿Alguien tiene alguna duda? Ya, vamos a pasar a la pregunta siguiente. Dice, según la tabla, ¿cuántos días hubo una temperatura de 25 o más grados Celsius? ¿Cuántos días de los que yo registré temperatura? Hubo temperaturas de 25 o más. Voy a la tablita. Busco los datos que son de 25 o más. Todo esto. Entonces yo que tengo que ver todos los datos que yo registré estas temperaturas. Recordar que la cantidad... Sí, al tiro. Voy a la pizarra. Recordar que la cantidad de datos que yo recojo la escribo aquí, en la frecuencia absoluta. Aquí yo registré 218 y lo escribo aquí, 2. Entonces, del 25 en adelante, yo debo ver cuántos días registré esas temperaturas. Les voy a dar unos segundos para que lo resuelvan. ¿16, profe? Sí, correcto. A ver, 6. No, no. 16. Resolvámoslo. 15. 15. 15. Ya, yo tengo que ver cuántas frecuencias absolutas, cuántos días yo registré desde el 25 hasta temperaturas más altas. Entonces sumo 3 más 2 más 6 11. más 1, 12, más 0, 12, más 2, 14, más 0, 14, más 0, llevo 14 y más 1, 15. Entonces mi alternativa correcta es 15. 15. Hubieron 15 días en que la temperatura era de 25 o más grados. Ya. Ahora es sin la tablita y hay una pregunta que nos dice ¿cuál es el valor de x en esta ecuación? ¿Ustedes han visto ecuaciones? Yo no me acuerdo, profesora. Poco. Nada de nada, pero lo voy a averiguar. Ya, voy a dar un par de minutos para que intenten resolverlos solitos y luego los hacemos en conjunto. ¿Cuál es la 8 o la 9? Al tiro. Ahí sí. La 8. La pregunta 8. ¿Cuál es
valor de X en la ecuación 3 por 9. Profe, esa no nos enseñaron. ¿No? No. Creo que Ya. recién vamos a entrar a esa parte. Ya, al tiro. Ya, voy a resolverlo entonces. Es 3x menos 9 igual 36. Ya. 3x menos 9 igual a 36. El brillo de estos ejercicios es que yo tengo que hacer una serie de pasos para dejar la x solita. La x a un lado y luego tiene que estar el signo igual y aquí tiene que estar el resultado. Se me Pero el pierde brillo la es siempre pestaña. dejarla ahí, Ay. Sí, disculpe, profesora. no se preocupe. El brillo es siempre dejar la x ahí solita. Entonces, ¿qué debo hacer para llegar a eso? Primero, debo ver las sumas y restas que hayan aquí. Tengo un menos 9 y debo pasarlo al otro lado. ¿Cómo lo hago? Si es un menos, puede pasar al otro lado con un más. Entonces me quedaría como más 9. Yo lo llevé al otro lado. Y voy a copiar el resto del ejercicio. 3x, aquí el 9 se fue, igual 36. Y aquí está el menos 9 convertido en un más 9. Ya. Ahora yo puedo resolver estos dos numeritos que están aquí, ¿cierto? 36 más 9 me va a quedar como 45. 45. Eso es claro. Eso se puede resolver con calculadora para que estén seguros. Y copio lo que estaba ahí. 3x. Cuando yo tengo la x o la letra que sea, a veces se expresa como una A, como una Y, eso da igual. La letra que esté ahí, cuando está al lado de un número, significa que hay una multiplicación. Cuando están así pegaditas, si no hay un más ni un menos, no hay nada, es una multiplicación. Y esta multiplicación, para pasar al otro lado, tiene que pasar con la operación contraria, que es una división. Entonces, x queda solito, igual el número que yo tenía aquí, y ahora ese por 3 se transforma en un dividido en 3. Y puedo resolver esos dos números que están ahí. 135. 45 dividido en 3, 135. no. 15. Ah, perdón, Claro. perdón. Perdón, sí, 15. Dividido, Sí. pensé que se suma. Claro. Ahí, 45 dividido en 3. Ahí para asegurarnos. 15. 15. Ahí sí. Tienes razón. Pensé que se sumaba. Sí, solemos confundirnos a veces. Entonces, la pizarra, ahí. Entonces la X por fin me quedó sola, despejada. Y ese es mi resultado final. X igual a 15.
¿Alguna duda hasta aquí? No. Ya. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice... A ver... No, esta está muy avanzada todavía. ¿Han visto potencias? Esto que tienen como numeritos chicos arriba. Aún no, profe. Ya. Yo no me acuerdo, Ah. profesora. Vamos a avanzar entonces, porque si todavía no lo han visto, vamos a ver una que esté aquí. Vamos a ver esta pregunta. Yo la hice ayer, pero vamos a volver a verla. Dice, si tengo un galón de pintura, un tarro de pintura, que vale 13.490 pesos y rinde para pintar 35 metros cuadrados. La pregunta dice, Francisco desea pintar una pieza que tiene 2 paredes rectangulares de 8 metros por 25 metros. 8 de alto y 25 de largo. 2,5. Eso, 2,5 de largo, disculpe. Y otras 2 paredes, también rectangulares, que son 6 metros por 2,5 metros de alto. ¿Cuántos galones, cuántos tarros necesita comprar para pintar todas estas paredes? Con una mano de pintura, o sea, no va a hacer una doble capa, solamente una capa. Entonces tengo que ver cuántos tarros que rinden esto necesita para pintar estas paredes de estas medidas. Voy a darles un par de minutos para ver si lo pueden resolver. Estaba con él y con Martita, ¿te acuerdas? Martito. Perdón. No vas a comparar a Dios con esa lista de nivel. Miriam Ocio, apaga tu micrófono. Y para el colmo, el exterrofalí. ¿Qué va? ¿Qué va? Fuera. Largo. Díselo ya ahora, profe. Bienvenido de esta casa. Compañera Miriam, Profe, apágueselo usted. ya. Ahí sí lo pago. Necesito un galón. Ahí creo que es. Veamos.
Profesora, Dígame. para sacar el resultado tengo que multiplicar los metros de las paredes, ¿verdad? Claro, multiplicar esto y recordar que son dos paredes. Así que Claro, esto hay que multiplicar los metros por las paredes que hay que pintar. claro, 2 por Ya, esto y luego sumas 2 por esto que está aquí. ya, profesora, gracias. Ya. Uno es 8 y el otro es 6. Sí. Uno de 8 metros y el otro de 6. Correcto, gracias. Ahí está. Un tarro, señorita. Ya. Creo yo. Vamos a... Exacto, es la... Vamos a resolverlo. Ya. El problema dice... Un segundo. Hay que cargar la pizarra. Ya. El problema dice que tengo dos paredes que miden 6 metros por 2,5 metros. Y tengo otras dos paredes que miden 8 metros también por 2,5 metros. Además, el problema me dice que un tarro rinde 35 metros cuadrados. Ya. Esto también serían metros cuadrados porque este es metro y se multiplica por metro. Ya, eso no es importante, está todo en la misma unidad. Entonces, yo quiero saber cuántos tarros necesito para pintar estas 4 paredes que tengo. Tengo que ver cuánto mide la superficie que debo pintar de estas dos paredes. Debo multiplicar 2 paredes por 6 metros de ancho y 2,5 metros de alto. Ahí están las primeras dos paredes. Y estas primeras dos paredes debo sumarlas con las otras dos paredes, que son 2 por 8 y por 2,5 metros de alto. Esa es mi operación inicial. Resuelvo. Voy a hacerlo en la calculadora. Primero lo que está aquí entre paréntesis. Pongo la calculadora. Aquí puedo utilizar paréntesis, así que voy a meter toda la operación al tiro. Era 2 por 6 por 2 punto o coma 5 más, abro otro paréntesis, 2 paredes por 8 metros y por 2,5 metros, cierro paréntesis, igual 70. Los dos tarros. Exactamente. Nos dice, o sea que
Yo leí ahí que era una pared o eran dos. Dos paredes. Ah, ya, yo había sumado una sola, ¿no? Entonces hice la multiplicación, 8 por 2,5 me da 20 y 6 por 2,5 me da 15, entonces ahí me da un tarro. Claro, claro. Y como dice usted Sí, ahora que son dos paredes, ya, pero es otra ya. Ujú. Vale, Ese es vale. un error muy, muy usual, así que hay que leer muy bien el problema. Sí, Y esto me resulta 70. Y yo para saber cuántos tarros necesito, tengo que dividir este 70 en este 35. O sea, uno lo mira y dice, ya, son 2 tarros. Pero si fuesen números distintos, más enredados, uno a lo mejor no sería como tan obvio. Así que lo correcto es que uno en su mente lo que hace rápido es dividir ese 70 en 35. las dos paredes de 6 y dos paredes de 8. Claro. Y ahí, Y 70 dividido en 35 me da 2. Y ese es el total de tarros que necesito. lo único ¿Alguna malo duda? nomás, lo único malo nomás que un tarro de pintura de eso vale como 70.000 pesos. Claro. Sí. Entonces sería la alternativa B. 2. Correcto. Beto. Ya. ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, Dígame. cuando hay este tipo de problemas, siempre se va a trabajar con los paréntesis, ¿cierto? Siempre hay que resolverlos así, de esa manera. No siempre hay que resolver con paréntesis, va a depender mucho del problema, pero cuando uno tiene que hacer una operación primero que otra, siempre es mucho más ordenado trabajar con paréntesis. Por ejemplo, nosotros sabíamos que primero había que sacar el total de la superficie de las primeras 2 paredes y luego se iba a sumar con el total de la superficie de las otras 2 paredes. Entonces, si eran 2 cosas separadas las que tenía que sumar, era mejor utilizar paréntesis. ¿Se entiende? Sí, profesora. Es más ordenado. Sí, porque uno se va por, ¿Alguna uno se otra va por lo duda? fácil. Claro, En este caso, como le decía yo, que se multiplicó la primera pared 6 por 2,5 y después la 8 y ahí me dio el tarro que le había dicho yo, pero eran 2 paredes y usted lo hizo de esta manera. claro. Sí, hay que leer bien el problema porque aquí no sale en número, sino que sale escrito en palabra. Pero sale 2 paredes. Entonces, Dice, ojo igual con eso. pero dice ahí una pieza que tiene 2 paredes. 2 No paredes puedo. de estos metros, dice 2 paredes que mide estos metros y 2 paredes que Ahí miden está. esos metros. Ahí está la Ahí está pillería. la pillería. Claro. Vale. Ya, entonces vamos a dejar este taller hasta aquí por hoy día y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta Señorita, luego. una consulta pequeñita. Diga. Sí. Yo me reintegré hoy día porque salí de viaje una semana y estoy bien colgado por si acaso. ¿Usted es la nueva profesora o va a estar el mismo profesor después? No, va a estar el mismo profesor después. Yo solamente hago clases de ejercitación de matemática. Es puro ejercicio. Ya. ¿Y esto usted lo va a subir al Classroom que le llaman? Le voy a preguntar a la coordinadora. Si no, voy a decirle que mande las pizarras por el grupo de WhatsApp que ustedes tienen. Sería bueno. Eso, claro. Yo solamente voy a enviar las pizarras. Yo no tengo PowerPoints o materia adicional. Ya, señorita.
Muy amable, muchas gracias. Buenas noches a todos y a mis compañeros igual. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. Hasta Buenas luego. noches. Buenas noches. Chao, profesora. Buenas noches.